14 días. Todos los eventos están organizados según la hora local de Medio Oriente donde ocurrieron los hechos. El 13 de junio de 2025 se llevó a cabo una de las ofensivas más destructivas de la última década. Su nombre, Operación León Ascendente. En una acción fulminante, cazas israelíes penetraron territorio iraní con múltiples objetivos estratégicos, pero con un propósito central: desmantelar el programa nuclear de Irán. Se atacaron objetivos clave: instalaciones de enriquecimiento de uranio en Natanz, plantas de combustible nuclear en Isfahán, infraestructura militar crítica, sistemas de defensa aérea y centros de comando del IRGC. Entre las bajas más significativas estuvieron el comandante de la Guardia Revolucionaria, el mayor general Hossein Salami, y el reconocido físico nuclear Fereidun Abbasi Dabani, además de otros altos cargos del aparato militar y científico iraní. Con una precisión quirúrgica y una coordinación impresionante, la operación dejó en jaque al gobierno iraní, evidenciando el alcance de la inteligencia israelí y su capacidad de ejecutar ataques en el corazón del territorio enemigo sin ser detectados. El mundo fue testigo de un mensaje claro: el equilibrio de poder en Medio Oriente acaba de cambiar. Esta ofensiva desencadenó la guerra. Han pasado 12 días desde aquel ataque, 12 días de fuego cruzado, terror y destrucción, 12 días, cada uno más escalofriante que el anterior. Y lo peor es que nadie sabe cuántos más vendrán. En este preciso instante, mientras editamos este vídeo, se ha decretado un cese al fuego en Medio Oriente. Pero la pregunta permanece: ¿es esto el símbolo de una paz duradera o simplemente una pausa temporal antes de algo mucho peor? Porque cuando los misiles callan, no siempre es porque terminó la guerra. A veces, solo están tomando aire para el siguiente asalto. Yo estoy aquí para contártelo todo. Para detallar cada enfrentamiento, cada ataque, cada reacción. Esto es conflicto mundial, y apenas estamos comenzando. Del 13 al 14 de junio, como era de esperarse, Irán contraatacó. Misiles balísticos y drones kamikaze fueron lanzados en oleadas hacia territorio israelí, en un juramento público de venganza total. En total, 230 proyectiles. 100 misiles balísticos de corto y mediano alcance. 130 drones de ataque, programados para saturar el sistema defensivo. Los principales objetivos: Tel Aviv, Haifa, instalaciones militares y zonas civiles clave. Fue entonces cuando presenciamos la respuesta de uno de los sistemas de defensa más sofisticados del planeta, la cúpula de hierro. Este sistema detecta las amenazas, calcula su trayectoria en milisegundos y lanza un misil interceptor Tamir, que destruye el proyectil enemigo en pleno aire, neutralizando su impacto. El resultado: casi el 90% de los ataques fueron interceptados exitosamente. Aún así, algunos proyectiles lograron atravesar el escudo. Se reportaron daños en infraestructura civil y una víctima mortal. Pero en comparación con el ataque israelí inicial, que dejó decenas de muertos y la eliminación de altos mandos iraníes evidenciando una clara desventaja en comparación al ataque anterior. Sin embargo, esto no era más que el comienzo. La escalada apenas empezaba, y el final sigue sin verse. 15 de junio. El 15 de junio, Irán y los hutíes unieron fuerzas, lanzando misiles balísticos hacia ciudades como Bat Yam, Rehobot y Tel Aviv. El ataque dejó 9 muertos y unos 200 heridos, además de decenas de edificios dañados y pánico en la población, que buscó refugio en búnkeres mientras el espacio aéreo civil se cerraba. A pesar de una defensa efectiva, que interceptó la mayoría de los misiles, varios lograron causar daño. La cúpula de hierro volvió a demostrar su eficacia, aunque no impidió todas las tragedias. La respuesta israelí fue inmediata y contundente: bombardeos nocturnos en Teherán y ataques selectivos en Yemen, dirigidos a los hutíes, marcando un giro en esta escalada que ya se vislumbra interminable. 16 de junio. El 16 de junio marcó un hito escalofriante. En medio de una transmisión en vivo del canal estatal IRIB, una explosión obligó a la presentadora a interrumpir el programa mientras escombros invadían el set. Israel justificó el ataque asegurando que el edificio ocultaba un centro de comunicaciones del IRGC, y lamentablemente el bombardeo se cobró la vida de al menos 2 periodistas. Simultáneamente, los cielos de Teherán quedaron despejados. Israel afirmó haber destruido 110 lanzadores de misiles y 2 F-14, consolidando el control aéreo. Netanyahu celebró el golpe como un retroceso significativo al programa nuclear iraní, aunque sin proponerse derrocar al régimen, al menos por ahora. El mundo observa con preocupación: se están alcanzando instalaciones consideradas blandas y protecciones mediáticas. El 17 de junio. Profundizó la confrontación.
Irán lanzó una nueva lluvia de misiles hacia Israel, principalmente interceptados, y acusó falsamente haber alcanzado objetivos del Mossad, afirmaciones que fueron negadas por Tel Aviv. Israel respondió desde el aire con cazas, F-35, F-15 y F-16 destruyeron bases de misiles en Teherán, atacando bases nucleares y eliminando también al influyente comandante Ali Sadmani, quien ingresó al mando el 13 de junio prometiendo una respuesta contundente en contra de Israel. Fuera del campo de batalla, Donald Trump exigió la rendición incondicional de Irán, también dirigiéndose a su población ordenó evacuar la ciudad, dando a entender un posible ataque en contra de esta. Mientras tanto, Israel afirma tener el control del espacio aéreo iraní y la comunidad global advierte, la escalada ya cruzó líneas críticas. El 18 de junio fue otro día de tensión extrema. Israel continuó con sus bombardeos aéreos, destruyó 8 helicópteros de ataque a uno en terreno iraní y eliminó depósitos críticos de misiles y drones del IRGC. La amenaza de una ofensiva desde Líbano, con Hezbolá listo para intervenir, elevó aún más el nivel de alerta. En el plano diplomático, Rusia condenó el involucramiento de Estados Unidos, advirtiendo que acciones externas podían causar una escalada sin precedentes. El conflicto ya no es bilateral, se expande en frentes militares, praxis y acusaciones geopolíticas. Es claro que la guerra se está abriendo paso en múltiples frentes, y el mundo teme que ya no haya marcha atrás. En la madrugada del 19 de junio, Irán lanzó una ola de misiles Egil contra Israel. Uno impactó en el hospital Soroka en Beerseba, hiriendo a 271 personas, afortunadamente evacuadas a tiempo al subsuelo. La respuesta de Israel fue devastadora. Ataques a sus plantas nucleares en Arak y Natanz destruyeron infraestructura clave, dejando cientos de muertos y heridos. También redujeron severamente su capacidad balística. La retórica escaló. Funcionarios israelíes volvieron a amenazar directamente al ayatolá Jamenei, mientras Trump avisó que Estados Unidos podría unirse al conflicto en 2 semanas si Irán no frena. La diplomacia, encarnada en el G7, la ONU y Rusia, insiste en un alto al fuego urgente, tratando de evitar que este enfrentamiento se convierta en una guerra global. 20 de junio. En la noche del 20 de junio, Israel respondió a una nueva ofensiva de misiles iraníes con ataques aéreos en Isfahán, dejando decenas de heridos y daños en instalaciones nucleares clave. En el Consejo de Seguridad, Israel reiteró que sus ofensivas seguirán hasta desmantelar el programa nuclear iraní, mientras Irán exigía la intervención de la ONU y señalaba a Estados Unidos como posible motor de la escalada. Regresar a la mesa de negociaciones mientras continúen los bombardeos israelíes. Europa y la ONU, desde Ginebra, presionan por el diálogo, pero sin resultados inmediatos. Por si fuera poco, Trump advirtió que en 2 semanas decidirá si Estados Unidos entra directamente en la guerra, elevando aún más la tensión global. El 21 de junio consolidó un nuevo nivel de tensión. Irán fortaleció su ofensiva con misiles y drones y Estados Unidos desplazó bombarderos B-2 a Guam, elevando el umbral estratégico. Israel respondió eliminando al general Saedizadi, enlace clave con Hamas. Turquía calificó los bombardeos como un sabotaje a la diplomacia, mientras Irán se negó otra vez al diálogo mientras continúen los ataques. La ONU y Rusia reclamaron un alto al fuego urgentemente, con Moscú señalando falta de pruebas sobre armas nucleares iraníes. Por si fuera poco, Putin anunció un incremento en la producción de misiles hipersónicos, y el pacto nuclear JPOA volvió a tambalear debido a esta escalada. ¿El mundo sigue deteniendo el aliento? ¿Estamos al borde de algo aún más grande? En la madrugada del 22 de junio, Estados Unidos dio un giro decisivo al conflicto. Bombarderos B-2 lanzaron bombas búnker booster sobre los principales sitios nucleares de Irán. Trump declaró el programa nuclear obliterado. Irán respondió con una lluvia de misiles hacia Tel Aviv, Haifa y Beerseba, causando decenas de muertos y heridos, edificios destruidos y caos aéreo. Se dispararon sirenas, civiles buscaron refugio y se cancelaron vuelos. Internamente, Estados Unidos emitió un aviso mundial de viaje. Rusia y China denunciaron una escalada peligrosa. Aunque se anunció un cese al fuego negociado, continuaron los enfrentamientos, misiles siguen cayendo, negociadores rusos e iraníes se movilizan, y el mundo observa con tensión. El conflicto pasó de una guerra bilateral a una confrontación global. En el 23 de junio, Donald Trump decretó un cese al fuego entre Israel e Irán, tras 12 días de bombardeos, misiles y ataques aéreos masivos. Aunque Israel y Estados Unidos afirmaron que Irán lo aceptó de buena gana, la tregua fue frágil. Irán lanzó nuevos misiles contra ciudades israelíes e incluso contra la base Al Udeid en Qatar, que fueron interceptados.
El mercado reaccionó aliviado, los precios del petróleo cayeron cerca de un 6%. No obstante, informes señalan que ambos bandos ya violaban la tregua horas después. Desde Estados Unidos, se reconoce que los ataques atrasaron el programa nuclear de Irán, pero no lo eliminaron por completo. Así, el conflicto entra en una pausa tensa, guerra en suspenso, nada derrotado del todo, y la posibilidad de reanudación permanece abierta. El 24 de junio, el alto el fuego pactado tras 12 días de guerra quedó activo, pero con grietas importantes. Irán frenó primero, Israel esperó 8 horas más, y ambos se acusan mutuamente de disparos tras la tregua. La tregua comenzó con violencia, 5 civiles muertos en Beerseba, ataques con drones en Irak y bombardeos selectivos en Irán. En los mercados, el petróleo cayó un 6% y el oro tocó mínimos frente a un impulso de calma. Políticamente, la ONU, Europa y potencias emergentes celebran la pausa, mientras Trump reprende a ambos bandos por peligrosas provocaciones. Pero con misiles cayendo en Irak y drones disparando en zonas de conflicto, está claro que este cese es tembloroso y provisional. La guerra puede reactivarse en cualquier momento. Con esto finaliza el recuento de los acontecimientos día por día de uno de los enfrentamientos armados más intensos y breves de la última década. Hasta la fecha, el conflicto se encuentra en un cese al fuego, aunque débil y plagado de violaciones intermitentes, lo que evidencia que la situación está lejos de haberse resuelto por completo. Este cese al fuego, sin embargo, representa un avance mínimo en las negociaciones por la paz en Medio Oriente, o al menos una pausa estratégica ante una escalada que amenazaba con convertirse en guerra regional o incluso global. Pero la gran pregunta que todos se hacen es: ¿se acabó realmente? Es difícil de creer que un conflicto que lleva décadas de tensiones, hostilidades y enfrentamientos, y que estalló con una fuerza tan brutal como lo vimos desde el 13 de junio, se disuelva tras menos de 2 semanas de combates. ¿Quién ganó la guerra? Oficialmente, no se ha declarado un ganador, pero los hechos hablan por sí solos. Irán, a pesar de haber ofrecido resistencia activa, lanzando cientos de misiles y drones, no logró ningún golpe verdaderamente decisivo contra Israel. Por el contrario, Israel sí logró debilitar considerablemente la infraestructura militar y nuclear iraní, además de llevar a cabo ataques quirúrgicos que resultaron en la eliminación de altos funcionarios del gobierno iraní, incluyendo líderes militares y científicos clave. A esto se suma la intervención directa de Estados Unidos, una superpotencia que dejó claro su respaldo militar, político y estratégico a Israel. Mientras tanto, Irán no recibió apoyo militar real de ninguno de sus aliados. Rusia, China y otros actores se limitaron a condenas diplomáticas y llamados a la mediación, sin ninguna acción concreta. En términos estratégicos y de percepción internacional, Israel emerge como el país menos golpeado y con mayor capacidad de acción, mientras que Irán queda expuesto, aislado y debilitado, tanto interna como externamente. Este conflicto no solo deja muerte, destrucción y miedo. Deja también una advertencia clara para el futuro: Medio Oriente sigue siendo una región donde un solo ataque puede encender una mecha de escala mundial. Y aunque hoy las bombas se hayan silenciado, la tensión sigue latente, el resentimiento no ha desaparecido, y el conflicto no está ni cerca de terminar, solo se ha pausado. Al canal para no perderte ningún detalle de los conflictos armados más importantes del mundo, contados con claridad, contexto y sin filtros.